Hola, buenas, tarugos, tarugas, tarugues. Aquí otra vez el Abu Mates con otro vídeo de sus trucos matemáticos. El truco 3, que va a consistir en algún truco más de triángulos. Ya vimos el truco 2 con dos trucos muy sencillos de triángulos. En este os voy a enseñar otros dos trucos muy sencillos también de triángulos. Uno de ellos es muy sencillo y evidente y el otro no es tan sencillo, pero a partir de ahora ya lo sabréis. ¿De acuerdo? Muy bien. Primeramente hay que recordar la clasificación de triángulos. Los triángulos se clasifican de dos formas: o mediante la longitud de sus lados o mediante la medida de sus ángulos. Los triángulos, según la medida de sus lados, se dividen en equilátero. Un triángulo equilátero es aquel que tiene los tres lados iguales, los tres lados miden lo mismo, isósceles, cuando tienen dos lados iguales, o sea, dos lados que miden lo mismo y otro que mide distinto, y escaleno con 0 lados iguales, o sea, los tres lados miden distinto. ¿De acuerdo? Equilátero, isósceles y escaleno. Según la medida de sus ángulos, el triángulo puede ser un triángulo acutángulo cuando tiene los tres ángulos agudos, o sea, los tres ángulos menores de 90 grados. Rectángulo si tiene un ángulo recto, con lo cual tiene un ángulo que mide 90 grados, ¿vale? Un ángulo que mide 90 grados. Y obtusángulo cuando tiene un ángulo obtuso, o sea, un ángulo que mide más de 90 grados. Recordemos que la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo suman 180 grados. Bueno, pues si nos dan la medida de sus tres lados, es muy fácil decir si el triángulo según sus lados es equilátero, isósceles o escaleno. ¿Este cómo será? Pues evidentemente será triángulo equilátero, porque tiene los tres lados iguales. ¿Este cómo será? Triángulo isósceles, porque tiene dos lados iguales y el otro desigual. ¿Y este cómo será? Pues triángulo escaleno, porque tiene los tres lados distintos. Triángulo equilátero, los tres iguales, isósceles, dos lados iguales y el otro distinto, y escaleno, los tres distintos. ¿De acuerdo? Luego, si nos dan la medida de sus tres lados, es muy fácil saber cómo es el triángulo según sus lados, porque como tenemos la medida, pues ya podemos decir si son los tres iguales, dos lados iguales y uno desigual, o los tres distintos. Otra cosa será clasificar el triángulo según sus ángulos. Sabiendo los lados, clasificarle según sus ángulos ya va a ser un poco más difícil, pero os voy a enseñar un truco que es muy fácil. Bien, acordaros que para saber si con tres medidas de tres lados se podía formar un triángulo, teníamos que sumar los dos lados más pequeños y si daba mayor que el mayor, entonces se podía formar triángulo, si no, no. Pues para saber con las longitudes de sus lados si un triángulo es acutángulo, rectángulo u obtusángulo, va a ser una cosa parecida, pero con sus cuadrados.
Si la suma de los cuadrados de los lados menores es mayor que el lado mayor, entonces el triángulo es acutángulo, o sea, los tres ángulos son agudos. Si es igual, si la suma de los cuadrados de los lados menores es igual al cuadrado del ángulo mayor, es un ángulo rectángulo porque se cumple, esto es el teorema de Pitágoras. Esta sería la hipotenusa y estos los catetos. Es el teorema de Pitágoras. Si la suma de los cuadrados de los lados menores es menor que el cuadrado del lado mayor, pues es un ángulo obtusángulo. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos. Que A valía 5 centímetros, B valía 5 centímetros y C valía 5 centímetros. Evidentemente es equilátero, porque tiene los tres lados iguales, pero vamos a ver con respecto a sus ángulos cómo es. ¿Vale? Siempre que es equilátero, como los tres son iguales, la suma de los cuadrados de los dos más pequeños siempre va a ser mayor que el cuadrado del mayor. Luego, siempre va a ser acutángulo. Pero vamos a ver, con A cuadrado es 5 al cuadrado igual a 25. Y B cuadrado más C cuadrado es 25 más 25 igual a 50. Luego 50 mayor que 25. Luego B cuadrado más C cuadrado mayor que A cuadrado. Luego es un triángulo acutángulo. El triángulo que mide 5, 5 y 5 centímetros es un triángulo equilátero porque miden los tres lados igual y acutángulo porque se cumple que B cuadrado más C cuadrado es mayor que A cuadrado. Luego es un triángulo acutángulo. Es un triángulo con los tres lados iguales y los tres ángulos iguales y agudos. Como son 180 la suma de los tres ángulos de un triángulo, pues cada ángulo de ese triángulo acutángulo va a ser 60 grados. 180 entre 3, 60 grados. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo de los que hemos visto antes, que era este, 5, 3 y 3. Desde luego, desde el punto de vista de la longitud de sus lados, este triángulo evidentemente es isósceles. Pero desde el punto de vista de sus ángulos, desde el punto de vista de sus ángulos, vamos a ver cómo es. A cuadrado es 25, B cuadrado más C cuadrado es 9 más 9 igual a 18. $25 es mayor que 18. O sea, el lado mayor al cuadrado es mayor que la suma de los cuadrados de los dos lados menores. Luego es obtusángulo. O sea, tendrá un ángulo obtuso y los otros dos ángulos agudos. Vamos a ver ahora el tercer ejemplo. Eran 5, 4 y 3. Evidentemente se puede formar un triángulo, que además lo vimos en el truco número 2. 4 más 3, 7, que es mayor que 5. ¿Vale? Pero aquí, ¿qué ocurre? A cuadrado, 5 al cuadrado, que es 25. ¿No? B cuadrado más C cuadrado es
4 al cuadrado más 3 al cuadrado, 16 más 9, 25. En este caso, a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Luego, además de ser un triángulo escaleno, por tener los tres lados distintos, es un triángulo rectángulo. ¿Vale? Muy fácil. Luego, resumiendo, según sus lados, el triángulo puede ser equilátero, A igual a B igual a C, los tres lados iguales. Isósceles, dos iguales. Y escaleno, los tres distintos. A distinto de B y distinto de C. Eso según sus lados. Según sus ángulos, los triángulos pueden ser acutángulo, cuando el lado mayor al cuadrado es menor que la suma de los otros dos. Rectángulo, cuando el lado mayor al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. ¿Vale? Y obtusángulo, cuando la suma de los cuadrados de los lados más pequeños es menor que el cuadrado del mayor.